Si perder grasa y liberarte de esos rollitos abdominales ha sido un gran problema para ti en el pasado, te cuento que estás en el video indicado. Soy el Dr. Jairo Noreña y te doy la bienvenida a este video donde hablaremos los principios y secretos detrás de la ciencia para liberarte de esa grasa ya mismo. Bienvenidos. Si el único indicador que has utilizado en el pasado para saber cómo estás en tu físico ha sido el peso, estás quizá en el camino incorrecto, ya que no siempre será malo tener una ganancia de peso, no siempre será bueno tener una pérdida de peso. Y todo depende de la condición de cada persona y de marcadores fundamentales que definen este peso, como son el porcentaje de masa muscular y el porcentaje de grasa. Este porcentaje de grasa puede tener variaciones. Se supone que en promedio un hombre puede tener entre un 10 y un 20% de grasa y una mujer debería tener entre un 20 y un 30% en promedio. Y cuando estamos saliéndonos por fuera de este rango, definitivamente sabemos que hay un porcentaje de grasa aumentado. Antes que nada es importante saber que este porcentaje de grasa aumentado debemos buscar eliminarlo. Y el camino es quemar grasa. Pero es importante que definamos qué es quemar grasa, porque tenemos esa creencia de que quemar grasa es elevar la temperatura abdominal o utilizar un gel reductor o utilizar un suplemento quemador de grasa para que la grasa se vaya. Definitivamente este no es el camino. Quemar grasa es inducir que nuestro cuerpo empiece a tomar como fuente de energía la grasa de nuestro cuerpo para que así la empiece a consumir y ésta se elimine. Y estas son las vías metabólicas que vamos a buscar inducir con los siguientes tips. Para que estos tips funcionen es fundamental tener presente un mandamiento. Y este mandamiento consiste en saber que la obesidad y la acumulación de grasa proviene básicamente por un aumento de los niveles de insulina. La insulina lo que hace es tomar estas reservas o esta glucosa adicional que tenemos en nuestro cuerpo y acumularla. Y básicamente esto se traduce en que cuando comemos alimentos que tienen alta capacidad de convertirse en glucosa, la insulina va a aumentar en cantidad proporcional y todo esto que producimos adicional a nuestras necesidades en ese momento va a ser acumulado por este pico. Entonces, lo que vamos a ver a continuación se va a fundamentar en que debemos buscar estimular la insulina a toda costa, porque este es uno de los principales mecanismos que hay detrás de la acumulación de la grasa. Lo primero que diré es que el primer paso que tienes que cumplir es eliminar por completo el azúcar de tu dieta. Esto quiere decir todo lo que potencialmente podamos agregar como azúcar o lo que potencialmente venga producido con azúcar. Ejemplo de esto, las bebidas azucaradas como las gaseosas o los jugos que dicen ser naturales o los jugos que hacemos en casa, todos estos son fuentes de azúcar. Y definitivamente la primera tarea es que debemos revisar muy bien qué estamos comiendo en nuestro día a día y qué potencial hay de que cada una de las cosas que comamos tenga azúcar agregada. ¿Qué pasa con esto? Lo más importante a tener presente es que cuando comemos azúcar tenemos una elevación súbita de los niveles de glucosa. Cuando esto ocurre, la insulina aumenta para buscar regular esos niveles y volverlos a nivelar. Todo lo que pase por encima de lo que nuestro cuerpo necesita va a acumularse y va a llevar a que esta insulina lo tome y lo transforme directamente en grasa. De manera interesante, quiero hacer mención a los endulzantes o edulcorantes como el aspartame, sucralosa, sorbitol, manitol. Todos estos son dañinos para nuestro cuerpo, ya que aunque no elevan el azúcar de manera como lo haría cualquier bebida azucarada o el azúcar directamente, pueden inducir un estímulo en los niveles de insulina y esto lleve a que tengamos acumulación de grasa también. Así que parte de eliminar el azúcar va acompañado de eliminar todos los endulzantes que potencialmente estimulen estos picos de insulina. La segunda recomendación es que debemos incluir en nuestra dieta solo comida real. Esto quiere decir nada de alimentos procesados. Y nos surge la pregunta, ¿qué son alimentos procesados? Alimentos procesados son todos aquellos que tengan una tabla nutricional que cuando volteemos a verla no entendemos qué es. Que parece técnicamente una clase de química del colegio donde no sabemos cada uno de sus componentes. Esto quiere decir que estos productos han pasado por un proceso químico de alteración para preservarlos en el tiempo que finalmente
van a terminar llevando a que tengamos niveles altos de glucosa, niveles altos de insulina y adicionalmente aumentar la inflamación en nuestro cuerpo, que con el tiempo puede aumentar y llevar a otras enfermedades más allá de obesidad, incluso como el cáncer. Así que simplemente debemos volver a lo tradicional, a la comida de la tierra, a la comida de los ancestros, que básicamente es todo lo que llegue de la tierra en su manera más auténtica posible, y esto es la comida real que vamos a empezar a incluir en nuestra alimentación. El siguiente paso que debemos empezar a aplicar es que debemos incluir proteínas en nuestra dieta, en nuestra alimentación. Pero estas proteínas que incluyamos debemos calcularlas de manera adecuada. Las proteínas pueden ser de origen animal o de origen vegetal. Pero lo más importante es saber que las proteínas, aunque tienen las mismas calorías que un carbohidrato o una harina tradicional, tienen un perfil muy reducido en cuanto al índice glicémico. Por tanto, es una capacidad menor de convertirse en glucosa y de estimular así los niveles altos de insulina. Por tanto, menor acumulación de grasa cuando comemos proteína. Adicionalmente, esta da saciedad y quita la ansiedad de comer horas más tarde después de ingerirla. Lo más importante que tenemos que tener presente para calcularla es que los requerimientos de proteína cambian según la edad, el sexo y el grado de actividad física. Básicamente, para adultos que son sedentarios, los requerimientos de proteína son de 0.8 a 1 gramo por kilo de peso ideal. Los requerimientos para una persona que hace actividad física, que quiere mantenerse, que no está buscando ganancia de masa muscular, pueden oscilar en promedio entre 1.5 y 2 gramos por kilo de peso. Y una persona que está buscando ganancia de masa muscular definitivamente puede estar entre 1.8 y 2.2 gramos por kilo de peso ideal. Hago mención de peso ideal porque no es lo mismo que una persona con sobrepeso que pese, por ejemplo, 120 kilos y su peso ideal puede ser 80. Hay diferentes tablas o calculadoras que pueden encontrar y les voy a dejar en la descripción una de ellas, donde simplemente teniendo en cuenta nuestro sexo, nuestra edad, nuestra estatura, podemos calcular nuestro peso ideal y desde allí partir para tener este cálculo. Otro factor fundamental que debemos tener presente es que cuando comemos proteína, no todo lo que pesa es la proteína que estamos comiendo. Hago un ejemplo. La proteína, por ejemplo, del pollo o del pescado. Si yo me como una porción de 120 gramos, realmente la proteína efectiva viene a ser una cuarta parte cuando es pollo y pescado. Quiere decir que por una porción de 120 gramos yo me estoy comiendo 30 gramos de proteína efectiva y por tanto este es el valor que yo debo tener presente en mi cuenta. La regla fundamental es, para los pescados y para el pollo, la proporción es 1/4 de ese peso es proteína efectiva. Para las carnes rojas, 1/3 de ese peso o un 30% es la proteína efectiva. Proteínas de origen animal como por ejemplo el huevo pueden tener en promedio 6.5 a 7 gramos de proteína. Basándonos en esto, podemos hacer los cálculos y tener presente que cumplamos nuestra meta de proteína cada día. Por último, respecto al cálculo de nuestros requerimientos diarios de proteína, es fundamental tener presente que nuestro cuerpo es capaz de asimilar hasta 40 gramos de proteína en cada una de las comidas. Esto quiere decir, hacíamos el ejemplo con la pechuga de 120 gramos, estamos comiendo 30. No tiene sentido irme a comer una porción de pechuga de 200 o de 250 gramos porque muy probablemente esa cuarta parte va a superar los 40 gramos. Cuando pasamos de 40 gramos, todo lo adicional que ingerimos en proteína va a ir a nuestro hígado, se va a producir glucógeno que lo acumula de esa manera y finalmente va a llevar a formación de grasa, lo cual no queremos. Los carbohidratos son un grupo de alimentos fundamentales que debemos incluir también. Pero como hay carbohidratos malos, hay buenos y es muy importante que definamos qué es lo que hace un carbohidrato sea bueno o malo. Básicamente hay un concepto que se llama el índice glicémico, que es la capacidad que tiene ese carbohidrato de convertirse en azúcar en nuestra sangre, llevar a elevación de esta, llevar a producción de insulina y finalmente formación de grasa. Entonces todo lo que tenga un índice glicémico alto se comporta igual que comer azúcar directamente. Ejemplos de esto son la papa, la yuca, el arroz blanco. Estos producen índice glicémico alto y deben reducirse en nuestra alimentación. Carbohidratos que sí podemos incluir por otra parte son carbohidratos como las lentejas, que tienen algo de carbohidrato, los frijoles, los garbanzos, la quinoa o la avena en hojuelas, que son excelentes alternativas para evitar estímulos altos en los niveles de glucosa y por tanto de insulina.
Después de pasar por los carbohidratos y las proteínas, definitivamente es importante hablar de las grasas. Las grasas por muchos años nos las vendieron como los enemigos y como el malo que causaba muchas enfermedades. Pero lo que hemos descubierto con el pasar del tiempo es que las grasas sí son buenas. Lo importante es seleccionar grasas adecuadas y estas grasas deben ser grasas poco saturadas como son el aceite de oliva, el aceite de aguacate, grasas como los frutos secos incluidos allí el marañón, las almendras o grasas de origen animal como son el huevo o como es el salmón o el pescado en general. Estas grasas incluso tienen propiedades antiinflamatorias y pueden ayudar a mejorar el perfil lipídico. Adicionalmente, tener presente que las grasas pueden ocupar perfectamente hasta un 40% de nuestra dieta, incluso 50%. ¿Qué se debe tener presente? Que la grasa se debe seleccionar adecuadamente para tener estos beneficios. Y esto básicamente en peso se traduce en que la grasa tiene un índice glicémico casi de 0 y no tiene una capacidad de elevar los niveles de glucosa y por tanto no va a poder elevar los niveles de insulina y acumular grasa como tal en nuestro cuerpo. Ya habiendo hablado sobre las proteínas, los lípidos, las grasas y eliminar el azúcar y las cosas que no son comida de nuestra dieta, seguimos al siguiente paso. ¿Cuántas veces debemos comer al día? Y básicamente la cultura nos enseñaba que teníamos que comer 3 veces al día y entre las comidas tener un snack o una merienda para aumentar el metabolismo. Y esto es un gran error y esto no aplica. Estas pequeñas porciones de comida entre los alimentos debemos eliminarlos por completo y limitar nuestra alimentación a 3 o 2 comidas al día que estén distribuidas adecuadamente con los macronutrientes que acabamos de hablar. En algunos casos es aquí donde el ayuno intermitente ha tenido un furor muy importante y donde algunas personas lo recomiendan y la ciencia, donde lo hacen por 16 horas al día y comen solamente por periodos de 8, básicamente surge de esta misma explicación y es que cuando ayunamos por periodos largos, nuestros niveles de insulina simplemente están bajos y como están bajos, no estamos acumulando grasa. Si no acumulamos grasa, perdemos peso. Y esto es básicamente lo que busca hacer el ayuno intermitente y es lo que busca hacer quitar los snacks o quitar el número de comidas no necesarias. Ya sabemos y tenemos muy claro cómo vamos a empezar a comer desde mañana. Pero ya nos queda algo adicional que es el complemento ideal para la alimentación. Y este complemento es el ejercicio. El ejercicio básicamente, el mejor tipo de ejercicio para quemar grasa son los ejercicios de alta intensidad o de intervalos y alta intensidad. ¿Qué es esto? Es básicamente ejercicios cardiovasculares que exijan muchísimo por periodos cortos y que puedan tener unas pausas o unas reducciones de intensidad. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, saltar lazo, hacerlo muy fuerte y rápido por 1 minuto y sin parar seguir más despacio por 1 minuto para retomar nuevamente y empezar a hacer estos ciclos de alta intensidad que van acompañados de baja intensidad en la actividad física. Definitivamente esto activa la mitocondria y activa diferentes vías metabólicas que han demostrado que no solamente en ese momento, sino horas después de la actividad física pueden ayudar a que quememos grasa. ¿Cuánto ejercicio debemos hacer? En promedio debemos hacer 150 minutos de actividad física a la semana, que puede estar perfectamente dividido en 5 sesiones, una diaria con 30 minutos que tenga alta intensidad. Los 2 días restantes podemos incluir trabajo de musculación para ganar músculo, ya que el músculo nos ayuda a quemar mucho más fácil la grasa y a eliminar el exceso de glucosa que tenemos en nuestro cuerpo. Finalmente, un punto que está al final, pero no significa que no es importante. Incluso he tenido pacientes que han llegado a mi consulta que cumplen la parte de actividad física y la parte de alimentación adecuadamente. Pero cuando vamos a preguntarle a estas personas cómo están de estrés en la vida y cómo están de sueño, hay una gran falencia allí. Cuando estamos estresados, nuestros niveles de cortisol aumentan. El cortisol lleva a que salga los niveles de glucosa acumulados en glucógeno o en otros componentes y esta glucosa elevada en sangre estimula la insulina. Esta insulina va a tomar esta glucosa, la va a acumular como grasa. Es así como el estrés lleva a que tengamos aumento del porcentaje de grasa. Lo mismo ocurre con el sueño, donde estos niveles se ven afectados.
nuestros patrones hormonales se afectan al punto donde la sensibilidad a insulina se ve viendo afectada, los niveles de cortisol aumentan y finalmente hay un aumento y acumulación de grasa. Así que la recomendación es que busquemos actividades que nos ayuden a desconectarnos un poco, hacer ejercicios de meditación, ejercicios de mindfulness, ejercicios de yoga y adicionalmente tener una manera o un hábito adecuado de higiene de sueño que básicamente incluye acostarse siempre a la misma hora, evitar tener luces o dispositivos electrónicos en nuestro cuarto, levantarnos siempre a la misma hora, evitarnos irnos a dormir con el estómago lleno o con preocupaciones. Cuando logramos un balance de estas cosas, logramos ese tercer componente de nuestro triángulo del éxito, donde tenemos alimentación, actividad física y reducción del estrés. De esta manera vamos a lograr perder esa grasa que no queremos y cambiar nuestra vida por completo. Con esto me despido el día de hoy y les quiero proponer un reto a todos ustedes. Los que acaban de ver este video hasta el final, los invito a que lo empiecen a aplicar y que registren su peso o simplemente coméntenlo justo acá. Y en un mes vuelvan y me cuenten cuál fue el resultado. Estaré leyendo todos sus mensajes, respondiendo la mayoría de ellos y como siempre les quiero hacer la invitación. Suscríbanse a mi canal de YouTube, mi canal de Facebook y mi canal de Instagram. Activen la campanita en YouTube para que no se pierdan ninguno de mis videos y siempre estén al día con todo lo que publique. Y no duden en compartir el video, porque siempre puede haber alguien que se pueda beneficiar de él y cambiar su vida. Soy el Dr. Jairo Noreña, te doy las gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos muy pronto en un próximo video. Chao.